Bueno, don Francisco Rosell, muy buenos días. Víctor Rubido, bienvenido. Bien hallado, Federico. Vamos a ver, Rosana, elige tú. Bueno, pues hoy la verdad es que hay mucha información al respecto de lo último que nos encontramos en la trama de Koldo, caso PSOE, caso Mascarillas, caso Sánchez. Caso Globalia. Efectivamente, porque lo sí. que publica hoy Libertad Digital, eso de que se declara el carácter reservado de una adjudicación de por parte del 476 gobierno. Es que el millones. gobierno declara por sistema todo reservado. Sí, Nosotros hemos intentado preguntar cuánto cobra el antiguo jefe de gabinete de Sánchez al frente de la nueva compañía y cuánto cobraba de Correos, y es un asunto que afecta a su privacidad. Es ¿Cómo que decir, a su privacidad? los asuntos públicos lo convierten en privados y los privados los hacen en públicos. Sí. Es En Libertad el Digital tenemos la información de Carlos Cuesta, en donde se actuaba con la siguiente frase: toda la información y documentación relativa al fondo tiene carácter reservado. Esto no es una postura aislada, como está diciendo Paco, es un comportamiento general alrededor del gobierno, y que nos lleva, y es curioso, a la segunda pata de hoy llamativa, y es que, por ejemplo, un diario como es el diario El País ignora otra de las noticias del día, que es ya directamente el señalamiento hacia el responsable de Adif, el señor Contreras, Ángel Contreras, que también aparece en las conversaciones con Koldo, en esa relación con Koldo, en ese nuevo vuelco de los teléfonos móviles, de las conversaciones que ya se ha pasado a la Audiencia Nacional. Hay que decir, perdona Rosana, que se han volcado 67 de los 167 móviles que se incautaron. Sí, pero es ya decir, que es suficiente ya con esto, pero quedan 100 más. Pero a mí lo que hay una cosa absolutamente incomprensible. ¿Cómo que la Guardia Civil Española tiene que recurrir a Europol para el volcado de los otros 100 teléfonos? Sí. Es decir, que hay una voluntad deliberada en retrasar la investigación. Sin ninguna duda. Marlaska es la mayor obstrucción a la justicia que ha habido en España. Y tenemos un problema, y perdona Rosana, muy importante ahora mismo. Es decir, Marlaska está presionando para, digamos, a la Guardia Civil y vetando ascensos al generalato a muchos coroneles en temas que investigan y que afectan a la corrupción del Partido Socialista. Ojo, claro, que ese es un tema muy, muy grave, que ya vimos la utilización que se hizo de la Guardia Civil durante la pandemia. Y en Canarias, entregando y asomando y enseñando la cabeza del coronel Pérez de los Cobos, al que se le vetó al generalato, se está amenazando a muchos coroneles de la Guardia Civil que tienen responsabilidad en ese terreno, que se están jugando su carrera dentro de la Guardia Civil. Bueno, es que es un elemento de presión. Probablemente en estos momentos, si hubiera un fiscal general del Estado y no un señor, un abogado particular de Sánchez y Begoña, es que Marlaska estaría en un banquillo. Y lo que ocurrió ayer con los empresarios es bueno, por seguir con la perdón, Rosana. La democracia en España está herida de muerte, porque esto que está ocurriendo de que todo es secreto, los coroneles son vetados en función de su adscripción o no a la causa, etcétera, etcétera, demuestra que España ha dejado de ser una democracia. Venezuela es todo lo ha hecho antes Hugo Chávez. Sí. Estábamos en la nueva persona, el nuevo personaje que aparece, el señor Ángel Contreras, el responsable de Adif. Esto nos lleva al debate. Escuchas policiales revelan que Koldo usó varios teléfonos y mensajes en clave para disimular su mediación de contratos con Adif. Hay una conversación también muy aclaratoria sobre el papel y la representación real y el poder real que tenía Koldo con Ángel Contreras, en donde, bueno, pues iban a quedar al día siguiente: oye, tengo este ratito, 45 minutos de 10 a 10:45 que te puedo atender, mañana quedamos. Y es justo cuando le detienen. Muy interesante. Hay que decir, porque siempre sale en la Chalana, vamos a ver, estos se reunían en Tragantía. Exacto. Van a la Chalana, que es un sitio extraordinario, y vayan porque es muy bueno, van a la Chalana cuando saben que les están grabando. Porque la Tragantía está muy cerca, sabes que es un restaurante de la Guardia Civil. Exactamente. O sea, te encuentras exactamente. Y Koldo presumía... Bueno, y donde el rey celebró un cumpleaños con unos amigos también, o sea que además, hay que recordar. Claro, él presumía de muy buena relación con la Guardia Civil. Sí. Bueno, como os comentaba antes, El País no hace referencia a esta información. Oculta esta información ni en la primera ni en la segunda edición. Sin embargo, sí que lleva a su portada el siguiente titular: la Guardia Civil no halla indicios de delito en la actuación de Begoña.
lo que nos lleva a la información que llevamos hoy en Libertad Digital y que firma Carlos Cuesta. Claro, ¿cómo va a encontrar indicios de delito? Si es materia reservada. Toda era materia reservada. Muy interesante también el relato que hace Voz Populi de los viajes de Begoña y los negocios, utilizando lógicamente su plataforma y sus medios, ¿no?, alrededor de Sánchez como mujer del presidente del gobierno. 5 viajes más polémicos de Begoña Gómez en los que hizo negocios como primera dama. Canadá, Nueva York, Dubái, Sudáfrica y Kenia. Si permites, Rosana, voy a insistir en un argumento que lo vengo escuchando con una frecuencia que lo comentaba a la entrada con Vieito, que veo que se está repitiendo hasta la náusea un argumento que no es verdad. Dice, vamos a ver, la mujer del presidente Begoña Gómez no puede incurrir en un delito de tráfico de influencias porque no es funcionario. Eso no es verdad. Hay 2 artículos en la reforma que hizo Felipe González en los momentos de máxima corrupción, 2 artículos de la reforma del Código Penal que están referidos a los particulares que se beneficiaran de su posición para enriquecimiento o para hacer negocios. Eso a los Belloca, dos artículos que habla de los particulares y veo que se está introduciendo el argumento como no es funcionario no le afecta un tráfico de influencias, perdón. Incurren teóricamente, por supuesto lo tienen que dilucidar los jueces, pero ahí está el caso y se viene repitiendo hasta la náusea. A propósito que no es de verdad. Los jueces, estamos viendo la presión que están haciendo contra el juez Peinado y lo que se está publicando que ha hecho contra el juez Aguirre. Claro, el juez Aguirre tiene 2 casos muy sensibles para el separatismo catalán. Sí. El del Barça, la corrupción absoluta, que por cierto, aquí el camarada Tebas, que oscila entre que la extrema derecha o la extrema izquierda, según le conviene, resulta que lo que se ha descubierto es que los avales que permitieron llegar a la presidencia a Laporta son fraudulentos. Porque hubo gente que no puso el dinero que hay que tener para hacerse responsable de un deterioro económico, un perjuicio del club. Y se ha visto que es mentira. ¿Cómo es posible que Tebas no haga nada para esta liga echada a perder por la corrupción arbitral? Rubiales ya no está, Tebas sigue. Pero en este caso, ¿qué hace un club que ilegalmente se ha constituido? ¿Y qué hacen los demás? ¿Qué hace el Español en segunda y el Barça en primera? O sea, pero esto es la liga. Pero el juez Aguirre, que es el primero que dice que es textual, lo que ha hecho el Barça es una corrupción sistémica de todo el arbitraje español durante casi 20 años. Esto constatado, es más, pero constatado. Bien, ¿qué ha hecho el de la Liga? Nada, en absoluto. Su niño da clases de, no sé, muy bien, de falange auténtica y tal, en los tinglados estos de Vox. Ahora Tevitas es ideólogo, con Kiko Méndez Monasterio, Mario Marechal y otros accionista del Fuenlabrada, que provocó el descenso a 3ª división del Deportivo de La Coruña. Además, claro, accionista del Fuenlabrada, y cuando se acudió a que la Liga protegiese las irregularidades, porque con eso del COVID no se jugó, y por ese partido descendió el Deportivo de La Coruña. Pues a día de hoy se ha demostrado que se protegió al Fuenlabrada y se perjudicó al Deportivo de La Coruña. Está en la justicia, se lo dirimirá como siempre, tarde, mal y arrastro, cuando ya... Sí, pero ahí está. No, pero el juez Aguirre, aparte de este caso, que es la corrupción del fútbol español, pero en bloque, durante 2 décadas, siguen los mismos árbitros, el mismo club, los mismos costumbres y la misma protección política. Pero es que luego llega el caso de los rusos, el caso de la relación de Putin con el golpe de Estado y con Tsunami Democratic. Es decir, el terrorismo organizado ya dirigido por Putin. Y con dirigentes nacionalistas en el Kremlin. Exactamente. Que lo investiga efectivamente. Alay, que era el correo del zar rojo, de que es Putin. O sea, del genocida de Ucrania. A ver si nos enteramos. Sí. O sea, es que esto es una cuestión. Resulta que le amenazan de muerte y Marlaska se niega a protegerlo. Pero abiertamente. O sea, lo de Marlaska está batiendo todas las marcas de la ignominia y de la ilegalidad. Pero claro, ¿quién está de justicia? Bolaños. ¿Quién está de fiscal? Pues quien está... Alvarone. Eso le permite seguir en el cargo. Claro, pero ya, ¿cómo? Pero es de una miseria humana, pero merece de verdad la pena pasar a la historia como el ministro que más ha ido contra sus propios compañeros, que más ha maltratado a la Guardia Civil, que es un cuerpo ejemplar en muchísimos aspectos, pero que efectivamente, y como claro, la Guardia Civil tiene 80.000
miembros. Sí. Y entre 80.000 miembros ahora de todo, y sobre todo en la cúpula, muchos con la ambición personal Total. de progresar. Y se progresa Hombre, doblándose. sobre todo cuando los nombramientos se hacen con el dedo político. Por eso, doblegándose Es decir, a la si voluntad haces el del favor al gobierno, te Pero que tú promuevo, apuntabas, María no es Gámez, así. cómo la Es Guardia que están Civil tiene que destrozando. pedir apoyo a la Organización Internacional del Europol para volcar. ¿Por qué? Porque le están negando medios, Los medios a la para la propia Guardia investigación. Exactamente. Es decir, lo mismo que se están colonizando todas las instituciones, la Guardia Civil, y se está haciendo en ese El terreno. relevo del DAO, del famoso del director adjunto operativo, que era el teniente general Pablo Salas, por el actual, tiene esa explicación. Y la explicación tiene que es que el DAO Pablo Salas no informó de lo que estaba haciendo, que es que no tenía que informar, Y ni subrayo- ahora ni nunca. Claro, Y subrayo pero la lo mismo que Pérez circunstancia- de los Cobos, es exactamente igual. No es casual que el ministro Marlaska no asistiera al aniversario, el reciente aniversario de la Guardia Civil. Mandó a su secretario de Estado. Y ayer, Eso por es cierto, se negaron a ir a una nacional, el Teatro Real, hay un aniversario de los procuradores. Los procuradores, sí. Los procuradores. Ni Marlaska ni el fiscal general del Estado. No, es que O también sea, es que pero además son zafios. Es que se ha vuelto tan sectaria la vida en España que efectivamente ahora ya ni ellos van a lugares que saben que pueden estar incómodos, ni mantienen, es decir, yo recuerdo durante años, oye, tú podías ser muy crítico con el gobierno socialista, pero aún así mantenías, oye, una comida con un ministro, le hacías una entrevista a otro, todavía se mantenía eso. Yo recuerdo la etapa de Zapatero, que no es precisamente la digna de elogio, pero aún podías entrevistar a Sí, pero aquí es diferente. Ahora no, Ahora no, abiertamente. Pero al margen de ese sectarismo. Y no que vamos es- a actos, sí. y no atendemos a determinadas personas, etcétera, etcétera. Sí, al margen de ese sectarismo que es así, los términos que lo estás contando, en el caso García Castellón hay otra circunstancia. García Castellón es uno de los señalados por los socios de Pedro Sánchez sí, continuamente. Y muchas veces se le ha dicho desde la oposición, creo que Cayetana Álvarez Toledo, si no me acuerdo más, y quizá algún diputado más, le ha dicho, ¿cómo usted no sale en defensa a Bolaños, no sale en defensa de los jueces que han sido señalados, han sido atacados de la FER, dijo en etcétera, las etcétera? Cortes. Se lo ha dicho en las Cortes. Y evidentemente no ir a ese acto, que es un acto institucional, Sí. un acto que organizan los procuradores, etcétera, Además etcétera. que habrá más premiados. No Sí, asistir ni el ministro de Justicia ni el fiscal general del Estado obedece a eso. Es decir, no comprometerse ante el sus fiscal socios, general del Estado ante el ha acoso que se decidido está produciendo a la justicia. Que Dolores Delgado sea fiscal de la memoria a pesar de lo que le dijo el Supremo. Es decir, él es el primero que no respeta a los tribunales. Pero claro o sea, que no. ¿qué sistema jurídico y qué división de poderes tenemos en este país donde el fiscal general desoye lo que le dice el Tribunal Supremo? Hay un problema extremo, y es que este hombre miente. Ayer cuando dijo que por encima de las diferencias ideológicas, el tío que ha calumniado a Ayuso, a su padre difunto, a su madre, A su a su hermano. exmarido, a su hermano y ahora al novio de cuando no era novio. O sea, y a ella personalmente, de manera sistemática, hablando de por encima de las diferencias ideológicas. Él, el otro día, este es un caso paradigmático del nivel de corrupción política y periodística. Infobae, del Maraña este. El Maraña este... No, Infolibre. No, Infolibre, perdón. Infobae son argentinos. argentino. Infolibre. Me confundo. A propósito, pero me confundo. Infolibre. Entonces este publica que le ha dado la Junta de Feijóo ayuda a Sargadelos en el momento en que su mujer estaba en Sargadelos. Bien. Sargadelos, una hora después, publica una nota que desmiente que en esa época no estaba allí Eva Cárdenas. Y además no fue a la trabajaba en fundación. Sargadelos. ¿Eh? No fue a la fundación, no fue a la Además, fue a la marca comercial. pero es que además no estaba ella, es decir, que era mentira. ¿Qué hizo el gobierno? Al día siguiente, con esa información falsa, demostradamente falsa y desmentida oficialmente por la empresa, el presidente del gobierno y la vicepresidenta no solamente calumniaron a Eva Cárdenas y a Feijóo, a los dos, a uno por dar y a otro por decidir. No, es que además decían, y más, y hay más, sí, y hay más. Bueno, hay otra circunstancia Y la añadida, otra, Federico. y la otra decía, la Marichus,
Tú cuidado, En esa tú cuidado. misma sesión de control vuelve el presidente del gobierno a sacarle a Feijóo las fotos famosas en el yate con... Bueno, el yate, en la barca, sí, que en su libro de memorias le dedica también un capítulo especial. Para yate el de Puente. Antes de la sesión de control hay otra circunstancia añadida que conviene recordar, que eso se publicó un martes, y el martes en el Consejo de Ministros se le dio la palabra al periodista de Infolibre para que hiciera esa pregunta y diera la posibilidad a la entonces y ahora portavoz Pilar Alegría a que denunciara esto tal y cual, y luego ya se llevó al miércoles a la sesión de control. Y luego cuando se produjo la rectificación días después por parte del medio, días después, que la gente, algunos aplaudieron como un gesto de honradez, ya todo el daño estaba hecho, y además de estar todo el daño hecho, no ha habido nunca ninguna rectificación por parte del presidente del gobierno ni por parte de la ministra de Hacienda que intervino. En el caso de Milei, que lo ha insultado por activa y por pasiva antes, incluso antes de que fuera elegido, etcétera, siempre insultó a Milei, le llamaron de todo, fascista. Bueno, es que estaba defendiendo a Cristina Kirchner y luego a Sergio Massa. Es que tengo el dato aquí, es que fue el presidente más votado en la historia reciente de la democracia argentina por el 56%, que desde el año 83 ningún presidente alcanzó. Solamente Perón en su primera época. Por eso, nunca un presidente argentino alcanzó tal nivel de apoyo. Es decir, que aquí una vez más se desprecia a la ciudadanía argentina y a la democracia argentina. Se a mandar argentina. Hasta un ministro a acompañar al rey. Él había apoyado a Sergio Massa, que es un corruptor hasta un extremo delirante, a Cristina Kirchner, que es la mayor ladrona de la historia de las Américas. Hay vídeos del hijo llevándose bolsas llenas de billetes de dólares. Que ya está condenada, está recurrida y tiene 4 casos más por robar, mira, más o menos el rescate de Air Europa, sobre $1.000 millones. Casualmente debe ser que es como el pellón que se inventó el bueno de Antonio Burgos, la unidad de medida de la corrupción. Pues, de la Expo 92. Volviendo al caso Koldo Sánchez, mascarillas, PSOE, Federico, fíjate si es importante lo que comentabas de la rapidez en el vuelco de las informaciones de los teléfonos móviles y la necesidad de que se actúe rápido y no se retrase. Este mismo viernes se acaba el plazo para presentar la documentación necesaria y solicitar los comparecientes en la comisión de investigación que se está desarrollando en el Senado. Lógicamente, los senadores entiendo que se van a reunir próximamente, ¿no?, para ver si de aquí al viernes presentan documentación para que, por ejemplo, se me ocurre, el señor Contreras pueda ir a la comisión esta del Senado. Pero claro, el plazo se acaba el viernes. Entonces, pero lo que no se cierra... Sobre el presidente Dádiz hay que recordar una circunstancia, y es que el presidente Dádiz, que está nombrado ya por Óscar Puente, y hay que decir que él lo contó en unas declaraciones, creo que a la cadena SER, diciendo que este señor le había presentado su dimisión porque decía que lo hemos puesto esta mañana. Exactamente. Sí. Entonces él lo ratifica, y aquí ya no estamos hablando solamente de un asunto de mascarilla, estamos hablando de un asunto de obras públicas, y evidentemente en el caso concreto de Koldo era Ábalos, lo mismo que Juan Guerra era Alfonso Guerra, y por eso le decía, cuando llama al hermano el vicepresidente del gobierno, llama al vicepresidente del gobierno, y cuando llama... Es cuando Ismael Moreno, el juez de la Audiencia Nacional del juzgado número 2, con la información que le pase la UCO, que lo que han trascendido es muy menor y muy superficial, pero con la información que le pase la UCO, si Ismael Moreno decide trabajar, porque no es el hombre más trabajador del mundo. Tampoco es Rafaelillo, tampoco le gustan los miuras. Exacto, pero es la imputación del señor Ábalos, que es probable que sea el siguiente paso. Sánchez está muy nervioso. Sánchez está muy nervioso por 3 frentes judiciales. Al estar aforado tiene que requerirlo al tribunal. No, claro. Sí, pero bueno, eso lo requiera. Pero ten la completa seguridad que en el Supremo inmediatamente lo van a admitir. O sea que a Sánchez le preocupan 3 frentes judiciales. El de su mujer, a pesar de que dice que no va a haber nada, tal. Es efectivamente. El del fiscal general, porque el fiscal general puede acabar como Garzón, inhabilitado.
y finalmente que imputen a Ábalos, que era su ministro y su segundo... Mano derecha, secretario general de facto en el partido. Y el vicepresidente, porque más allá de que tuviera tres vicepresidentas, el vicepresidente de aquel gobierno era Ábalos. Bueno, vicepresidente del gobierno y número 2 en el partido, es decir, que tenía la doble responsabilidad, por tanto era un hombre de su a la aritmética básica y a la álgebra elemental para menores de 10 años. Koldo es a Ábalos lo que Begoña es a Sánchez. O sea, Begoña no recibiría ni un euro, de hecho no lo había recibido jamás hasta que Sánchez llega al poder. Cuando Sánchez llega al poder, Begoña, lo cual demuestra que actúa para Sánchez, hace una entrevista en El País diciendo que va a dejar su actividad laboral, que era, no voy a decir ridícula, porque todo es honrado, todo es respetable mientras sea honrado. Se acabó, pero estaba en una empresa de tercer o cuarto nivel. De la que creo que era accionista. Pero bueno, nada, o sea, no pintaba nada. Y hacía unos cursillos de marketing, como los que le habían dado ella, de estos de Chichinabo, de 600 euros la matrícula. Ahora está en 7.000. Y hace una entrevista diciendo que va a dejar su actividad para que nadie pueda acusarlo de tráfico de influencias ni conflicto de intereses textual. Y está publicado en El País. Amigo, llega Sánchez al poder, se ve agarrado al poder e inmediatamente empieza a montar los chiringuitos, el Africa Center, que ya paga Javier Hidalgo a través de Guacalúa. O sea, el Instituto de Empresa se envilece contratando a una bachiller para dirigir nada menos que las inversiones en África. ¿Por qué? Pues por algo tan triste como que quería coger el edificio de María Molina, que al final no Federico, lo... eso ya lo tenía, ¿eh? El dato ese lo tenía alquilado. Sí, pero quería la propiedad. Pero fíjate, Federico... Y estaba seguro de conseguirla. Bueno, pues no lo consiguió. Pero ya el Africa Center no lo paga el Instituto de Empresa. O sea, está ignorante, no la paga el Instituto de Empresa. Ya la paga Javier Hidalgo a través de una cosita que le pone Guacalúa. Esa fue la condición del Instituto de Empresa. Sí, es decir, yo te doy la envoltura, pero la financiación la pagas tú. ¿Y qué ocurrió? En el curso de la Complutense, exactamente en los mismos términos. Igual. Y por tanto, tú beneficias con 2 cartas de recomendación, que ahora quieren ponerla como mérito añadido cuando el concurso no hablaba de recomendación ni nada de eso. Hoy lo publicamos en Voz Populi. Y el que financia todo ese proyecto es el que se beneficia de las posteriores adjudicaciones. Es que es un caso de libro de tráfico de influencias. Bueno, es un caso de además con cartas y de prevaricación en el Consejo de Ministros. Naturalmente. Porque no se levantó siquiera para firmar la millonada que le mete en el bolsillo el amigo. Por eso el caso de Begoña Gómez es el caso de Pedro Sánchez. Pero vamos a ver que Begoña antes no movía un palo. O sea, ¿cuándo empieza Begoña realmente a mover dinero? Cuando Sánchez es presidente. Pues no hay cuando dice el dinero de Begoña. ¿De Begoña? Y no solo, Sánchez, hombre. No solo eso, sino cómo mueve el patrocinio o el madrinazgo de determinadas patronales a las que ahora se está metiendo. Ya para ella. Y eso asusta a la COE, y en el momento que toca el silbato Pedro Sánchez, ayer se pone en firme con relación a Milei, que es un acto de enorme gravedad, porque pone de manifiesto la dependencia del IBEX con respecto al gobierno. Total. Los tienen asustados, acoquinados. Es que salvo 3 o 4 empresas del IBEX, todas del IBEX están en el mercado regulado. Es decir, la banca, las eléctricas, además con la Agenda 2030 les pueden meter cornadas por todos los lados. Pero Garamendi, cuya única función es representar dignamente al empresariado, ayer dio toda la medida de su indignidad. O sea, pero van a dejar de invertir en Argentina. ¿Qué va? Estos se arrastran aquí como se arrastraban ayer con Cristina Kirchner en el pasado. O sea, si el problema de los empresarios en España es que cualquier cosa menos defender la propiedad. Ya no digo la libre empresa, ya no digo la libertad, ya no digo la democracia. La propiedad. Están a llevarse su bonus. Y si te he visto no me acuerdo. O sea, el nivel de indignidad a que ha llegado no es solo español el problema, es un problema europeo. Los gestores de las grandes empresas que no son propietarios, son ejecutivos que están hoy aquí, mañana allí, y están a llevárselo crudo y a llevarse bien con el poder político. Ayer el presidente del Gobierno, en ese acto del Grupo Prisa, en el diario 5 Días, da a entender
que si Milei no pide disculpas está dispuesto a dar un paso adelante, es decir, a que haya un paso más allá en las relaciones entre Argentina y España. Y creo que es interesante recordar que Milei en las últimas horas, en esa entrevista que ha hecho con Viale, más allá de pedir, vamos, lógicamente ha dicho que no va a pedir disculpas, que es él quien está esperando las disculpas del presidente español. Y también creo que es interesante recordar que en algo más de un mes y una semana, tenemos a Milei otra vez en España porque tiene que venir a recoger vamos a dar el premio de Mariana. Ahí es el problema de un problema de reputación personal y reputación política que tiene Pedro Sánchez, que la quiere organizar una crisis diplomática. Claro. Que todos sabemos que esa crisis diplomática va a durar hasta el día 9. Cuando se celebren las elecciones europeas, Sánchez volverá a negociar con los del Procés para hacer, si tiene que entregar la cabeza de ella, la entregará, y luego con Argentina no pasará absolutamente nada. Pero es el propio Milei lo ha dicho. No confundamos un problema de relaciones personales con un problema de relaciones hay gente muy tonta, que piensa que esto de la diplomacia realmente tiene trascendencia. Mira, eso es puro teatro. Al final, las relaciones de países son entre personas y entre intereses. España tiene casi 500.000 de españoles viviendo en Argentina. Sí. España tiene prácticamente todas sus grandes empresas instaladas en Argentina, excepto cuando a Repsol le robaron YPF, que luego han tenido que pagar. ¿De qué manera han tenido que pagar? Como por cierto está pasando con el caso de las renovables, que es un escándalo, lo que no se sabe muy bien por qué. España sigue manteniendo que es un caso de corrupción evidente. Estamos perdiendo todos los litigios, estamos a punto de igualar los 28.000 millones de dólares que por culpa de Kicillof tiene que pagar a Argentina por YPF. Y en el Reino Unido y en Estados Unidos ya se están embargando propiedades españolas. No, el Instituto Cervantes está embargado. Pero fíjate que en la crisis esta de Milei, Sánchez y sus ministros, Yolanda Díaz, tal, pero también la Irene Montero. ¿Cómo no? Milei es un fascista. Vamos a ver, el fascismo lo crea Benito Mussolini. Y Benito Mussolini tenía como frase de cabecera: todo en el Estado y nada fuera del Estado. Si hay algo que caracteriza a Milei, es que es un libertario. No quiere saber nada del Estado. Por eso no sé qué hacía en el Congreso de Vox. ¿Quién es más estatalista? ¿Marine Le Pen o Santiago Abascal? Estaba Karina Milei al lado de Gallardo, el que dice que hay que repartir equitativamente la propiedad. Eso, pero que no queda ni un solo liberal de los que había en Vox, ni uno. El camarada Bouchardet es la falange auténtica, dice que ver la M del McDonald's le repele, que la vio en Italia. Dile a Meloni que, aunque Meloni depende, porque Meloni, que se presenta a las europeas y a las nacionales y tal, ha entrado en la picaresca italiana, hizo el discurso más anodino, más absurdamente inútil que yo he visto. Porque a mí me cae bien, Meloni tiene gracia, y además insulta muy bien a Macron, cosa que a mí me agrada. Pero reconozco que eso es un vicio particular. Pero vamos a ver, no dijo nada sustancial. Nada. Tampoco viene, si te das cuenta. Meloni siempre antes de ser primer ministra venía Fratelli d'Italia. Hasta en la campaña andaluza de Macarena ella se está reposicionando de cara a las próximas elecciones europeas y está acercando más al Grupo Popular Europeo en ese ámbito en el que está. Ideológicamente a donde se está acercando Vox es a Iniciativa por Alemania. O sea, que es el socialismo nacional. Es Mussolini, que era el director del diario socialista Avanti. Lo que inventa es el socialismo nacional. Contra el comunismo, un comunismo, pero nuestro, no la internacional comunista. Y lo que copia Hitler es eso. Y al final tú rascas y en Alemania siempre te acaba saliendo el poder del Estado y el culto a la naturaleza, las piedras, los nivelungos, etcétera. Y Iniciativa por Alemania es eso. Al final es un socialismo nacional. Marine Le Pen es un socialismo nacional. Abascal es un socialismo nacional. Traicionando todos los que fundaron Vox, por cierto. Milei no. Milei es todo lo contrario. Pero si le molesta está el Estado y lo está rehaciendo y está refundando por obligación, está refundando el Estado en Argentina, el Estado liberal. ¿Quién lleva la lucha contra el narcotráfico?
Hay un momento en su Pues intervención... Milei, el primero sí, que realmente sí. lo está Hay llevando. un momento en su intervención cuando él habla de los niños son de su padre y de su madre y es el mejor entorno para que un niño sea educado. Los niños no tienen que ser educados por el Estado, que claro, viniendo de quien viene y teniendo la propia experiencia personal de Es un Milei, niño muy maltratado. claro, llama la atención, ¿no? Hasta que Pero es por principio. por principio, Por claro, principio. pero es llamativo, ¿no? Es decir, con su Bueno, y experiencia también, vital, y ¿no? también Pero- es un demostrativo del cacao que tienen muchos liberales y libertarios, sobre todo pasados por la universidad, que tienen una mezcolanza de la realidad y el deseo muy, muy complicado. Eso lo resolvió Cernuda, pero solo en la poesía. Pero No tiene. pero la herencia que Milei recibió en Argentina... lo que está haciendo claro, Milei es milagroso. hay un tuit muy, no me acuerdo la autora, pero que le contesta a Irene Montero, Sí. porque ahí dice Irene Montero, aunque ha ganado esto, los fascistas, ¿no? Esas cosas que se le llena la boca a Irene Montero. Y ella más o menos dice, Irene, en un país donde mis hijos han tenido que emigrar, la inflación es del 140%, el 25% de los niños no comen, son pobres. Comen una vez Y al dice, día. y no logramos que nos atiendan en las operaciones quirúrgicas por falta de insumos, que es Sí, una expresión señor. muy de ellos, dice, andate a la mierda. Sí, señor. Andate a la mierda. Claro, es que... Pero es decir, ella fue a apoyar a Cristina Kirchner Sí. Cuando la pillan robando, y ella hace una invocación que es que parece de Sánchez, es el modelo. Lo más parecido a los Kirchner Sí. son los Sánchez. O sea, los K aquí son los S. Bueno, dice, hace una cosa contra los jueces, contra los medios y contra la oposición. Y además acaba diciendo, da igual lo que digan los jueces, Sí. da igual lo que digan los medios, da igual lo que diga la oposición fascista, la historia me absolverá. O sea, si escribes la historia, pero robaste 1.000 millones y estás condenado. Pero Por fíjate, eso al están fiscal- importando las leyes que allí se aplicaron Totalmente. en esos tres ámbitos, Pero el de los medios de comunicación, en el ámbito judicial y en el ámbito de las empresas, pero de la libertad totalmente. económica. Sí, pero- Y esa es la ofensiva que está aprovechando Sánchez con la crisis de Milei para avanzar en esa triple dirección. Los empresarios que les llama Milei con mucha razón. Porque ¿cuál es el negocio fundamental todos estos años? Pactar con el gobierno una comisión por tener un cepo en la exportación o en la importación. Sí, sí. Tener un derecho de importación o de exportación, que es una fortuna sin hacer nada. O sea, Argentina produce, solo lo recuerda a veces Milei y está bien, produce para dar de comer a casi 500 millones de personas. Y hay 45% de pobres, un 10% de indigentes, que los niños comen una vez al día. Sí, sí, un 25% de los niños comen una vez al Sí, día. es tremendo. En fin, bueno, vamos a recomendar el Colacel, se lo enviamos a quien, Federico, a quien se lo merezca o a quien lo necesita siguiendo la tesis herreriana, que aquí ya tenemos que dar el gusto a todo el mundo. Es que esto de Fuenlabrada me ha dejado muy Sí, tocado. ¿verdad? Es que, claro. El Teruel ya desciende a segunda. En segunda división. Ya es tan No, lío ¿saben? que yo me Pero es que ahora ya también, primera división ya no se llama primera división, se llama liga no sé cuánto. La segunda también se llama, ya no hay, pero toda la vida fue más primera, ridículo, segunda y la primera tercera. regional, la segunda. Sí, Lo no, más es que la de- tercera se llama primera federación. Sí, Es sí, un sí. Lo más eufemismo. ridículo es con el pichingles de estos taraos. Dicen EA, dice EA. Y el otro día decía uno, que es bastante elemental, decía la II. Sí, hombre, sí. Y al bachillerato. Pero todo esto son cursiladas Sí. estúpidas. O sea, primera división, segunda Primera división división, y tercera división, como toda la y vida. aficionados, lo que toda la vida ha sido, que se dice aficionados, no amateur. Es aficionado, sí. español. Fútbol aficionado, siempre fue. Claro, siempre ha existido. Bueno, pues estamos en segunda de fútbol aficionado. Qué horror. Y espera que el Huesca y el Zaragoza Pues el están Colacel así. para la Oye, segunda, el otro ¿no? día el Racing de Ferrol estuvo a punto de ganar en la Romareda, que era ahí mítico la Romareda. Bueno, el otro Pero bueno, día, yo de Riazor, ¿qué quieres que te cuente? en la Romareda lo que tenían que haber hecho es multar a todos los que fueron a silbar, a todas las petardas Sí. estas, protegidas, que el fútbol femenino no le interesa, yo creo que ni a las que lo hacen. La prueba son las audiencias. El primer partido por televisión esta temporada, Real Madrid-Levante. 1.000 tuvo de audiencia, 1.000. Pero no en el campo, 1.000 en la televisión, en toda España, 1.000 personas. O sea, nadie.
y van y pitan la Real Sociedad del Barça pitando el himno nacional. No van más a esa copa. Y el rey no debe ir más a una Copa del Rey donde se pite el himno español. Totalmente de acuerdo. Pero sencillamente no ir. Sí. Sarkozy en una ocasión se pitó el himno, era en Marsella, porque allí hay, como sabéis, mucho árabe, y dijo: si se continúa silbando, se suspende el partido. ¿Qué quieres decir? No es que haya mucho árabe, sino que no se aplica la ley. O sea, claro, pero no, es que Marsella es una ciudad que el segundo idioma es el francés, el primero es el árabe. Eso ya empieza a ser en Cataluña, ¿eh? Bueno, a Patricia de las Heras, la de Oye, Vox, es verdad. qué bien lo hizo. Y además lo hizo en los términos que debe hacer. Preguntas concretas, sin adornarse, sin darle salida. Sin decir, vengo de aquí, vengo de allá. Lo dejó desnudo a... Temen en el Senado que suceda lo mismo cuando vaya al Dama, que todavía no hay una fecha concreta para su interrogatorio, pero que hagan exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Claro. Es decir, exactamente lo contrario de lo que han hecho Santa María Serrano. Patricia de las Heras, claro que sí. Con la C. Muy buenos días. La primavera es una muy buena época para preparar nuestra piel de cara al verano y ganarle terreno a la oxidación. La mejor forma de hacerlo, promover la producción de colágeno usando los mejores antioxidantes y las bondades de la vitamina C. Es decir, estamos hablando de Colacel Antios de Mundo Natural. Colacel Antios es el suplemento más efectivo para combatir la flacidez, descolgamiento de las estructuras que vemos a nivel de la piel, pero también en nuestro interior. Es el suplemento más eficaz del mercado. Es tan potente gracias a su composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. Así que no dejen que su piel envejezca antes de la cuenta, antes de tiempo. Consulten con su dietista, farmacéutico. También pueden usar el teléfono de información, pedidos y asesoramiento 91-446-0000, en la web www.parafarmaciamundonatural.es, y si no, en la aplicación sencillísima y directamente desde su móvil. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a ver. Bueno, y entre tanto se supone que continúan las conversaciones para formar un gobierno en Cataluña, ¿no? ¿Qué va? Porque eso está parado. Este tipo de... Hasta después de las Eso está europeas. parado, Bueno, sí. simplemente Y dos después apuntes. tampoco. Hoy dice el diario La Vanguardia que Cataluña necesita un gobierno y que ese gobierno lo decidirán la mayoría de los catalanes. Sigue insistiendo que el día 12M votaron pasar página al procés. Volvemos otra vez Por favor, a pero eso que eso de que ya lo... majardía. Pero qué estupidez. Y ¿os acordáis de Andreu Mascolell? Seguro que sí, ¿no? Hombre, el candidato a premio Nobel. El programa Sí, económico eterno. del PSC. Y es igual que Garzón, que era candidato al Premio Nobel de la Paz. Bueno, pues él sigue escribiendo en este mismo diario y dice que, dada la fuerza de los diferentes grupos después de las elecciones y del resultado electoral del 12M, él apuesta por una presidencia de Illa que podría estar validada por la abstención de Esquerra Republicana y de Junts, o por el voto positivo de Esquerra Republicana y de los Comunes. Dice que o gobierno con Illa o repetición electoral. Esta es evidente. la O opción gobierno que con plantea Puigdemont Mascolell. y ya. Sí. Que pues, si no quieren darle gobierno a Puigdemont, pues a elecciones, otra vez. Pero vamos a ver, dice, es que sale perdiendo Esquerra, pero que ya cambió de caballo Sánchez. Que Sánchez, para ser elegido, se puso con Puigdemont y dejó a Esquerra Pero tirada. necesita los dos, Federico. Hombre, claro. Necesita todos los votos Claro. en todas las ocasiones. Esa es la limitación. Y vamos a ver, del proceso no se puede pasar página, porque cualquier formación de gobierno pasa por un grupo del proceso. Entonces, ¿qué va a exigir? Imaginaros, o la cabeza de ella, porque le interese en un momento determinado a Pedro Sánchez, y Puigdemont sea presidente. Opción que no hay que descartar, salvo que Pedro Sánchez vaya a elecciones. Segunda, entre Esquerra Republicana de Cataluña, pues lógicamente Esquerra, que va a pedir el llamado pacto a la catalana, el referéndum, y el Barça, es más todos los proceso. años El campeón de proceso Liga. por otro procedimiento. Es una nueva fase, una mutación del proceso, pero el proceso no ha desaparecido, ni puede desaparecer. Sánchez Se puede pasar página. le debe el poder a los partidos del proceso. Salvo que quiera dejar el poder, y entonces sí podrá la sociedad matar española, o liquidar el proceso. y el constitucionalismo español no puede decir que ya pasamos página. ¿Qué va? Es que no nos podemos Bueno, olvidar pero de es que eso. La Vanguardia Es la amenaza ni es más española ni pertenece a nada. La que se amenaza refiera más a seria la que sigue democracia. teniendo España es el problema catalán. Ese no es un problema, es un cáncer. Ujú. Y no lo operamos. Pero ayer estuvo muy bien, estuvo muy mal Franganillo para mí. Ya sé que es muy popular en esta casa,
estuvo muy mal, de la manera en que está mal Franganillo, que nunca parece que esté mal, pero está mal. Y estuvo muy bien Feijóo cuando le pregunta, ¿pero qué hacemos? Los de siempre, la pregunta de siempre de la izquierda, ¿qué hacemos con esta gente? Los separatistas y tal. Dice, lo primero que tienen que hacer es cumplir la ley. Tienen que entender que tienen que cumplir la Constitución, el Estatuto, el Código Penal y todas las leyes que se refieran a ellos. Y a partir de ahí se habla. Si no, no hay nada que hablar. Hay un caso muy claro que es el de Quebec y hay un libro magnífico que lo puede leer quien tenga interés, que es el de Stéphane Dion, que La política de la claridad. Y él lo dice a los independentistas hay que hablarles con toda claridad. Sí, pero lo de Quebec era una broma al lado de lo de Cataluña. Sí. Lo de Cataluña tiene otras raíces mucho más hondas. Estoy de acuerdo. Y el nivel de corrupción de esa sociedad es tal. Es como la vasca. Cuando el otro día presumía Sánchez de que los votos de la ETA eran suyos, bueno, pues a lo mejor, ¿qué más da? Si es que la sociedad ya no se defiende. Ha decidido bajar las manos y fuera. Echaron a 200.000 que molestaban, limpieza étnica electoral y ya está. Adiós. Bueno, pero tú vete a pasear por Bilbao y aquello ya no es ni el País Vasco, es una degradación absoluta. Sí. Está ese libro y uno del embajador, que estuvo embajador en Canadá, José Cuenca, que lo explica muy bien todo el procedimiento sobre lo que llaman la ley de claridad aquí, que no está en la ley de claridad. No, claro que no. Evidentemente la ley de claridad acabó todo el proceso secesionista en un Quebec que se arruinó materialmente, siendo la zona más rica de Toronto y Montreal. Montreal el problema como ciudades el problema no se ha recuperado nunca de aquello. Sí, siempre es una región subalterna. No, absolutamente. De aquello no se ha recuperado. Pero además hay una circunstancia que estamos viviendo otra vez ahora que se acercan las jornadas del Círculo de Economía. Otra vez el status quo catalán, los empresarios al rescate de los partidos del Procés, etcétera, etcétera. Y lo que es peor, del PP y Vox porque no se atreven. Pero entonces, todavía irá algún Garriga, lo mismo algún Suquet, algún Peix de estos, esa tentación, estos montajes de corrupción social que son muy catalanes. El Procés tiene el origen en las clases empresariales y en las élites económicas catalanas, que son las que ponen eso, porque además tienen como una animadversión a Madrid, porque Madrid es mucho más liberal, más abierta que ellos. Eso viene de los tiempos... Ni siquiera es por cuestión económica, fijaros bien. Hay un extraño complejo ahí que le pasa a... Yo conozco a empresarios vascos, con hermanos aquí, etcétera, etcétera, que les dicen allí, es que vosotros sois unos fachas, que además vuelvo a decir, es que no tienen ni idea de lo que es el fascismo. Pero les da igual. Es por pero es como un odio... incluso a sus propios hermanos que, por ejemplo, desarrollan sus actividades en Madrid. En Cataluña el odio lo tienen a la Cataluña española. O sea, lo que no soportan los separatistas catalanes es a los catalanes que no son separatistas. Pero hay una cuestión. El problema es que España no puede... El otro día decía uno, es que a Cataluña sin España le iría muy mal. Bueno, el problema es que a España le va muy mal con Cataluña, pero muy mal y cada vez peor. Porque lo que decía Paco, es decir, ¿qué van a negociar? Más extorsión económica, más extorsión política y legalización de todo lo que suponga defender la media Cataluña española. de Cataluña. Porque y eso vale la pena. Es el Poder Judicial que quieren que dependa de la Generalitat. Deben 80.000 millones de euros al Fondo de Liquidación. No, perdón, debemos a costa los catalanes, porque ellos no deben, ellos nunca pagan. Ellos deben, pero lo que es una constante a lo largo de la historia y de hace muchísimo tiempo, que la clase empresarial siempre empuja hacia el nacionalismo, hacia el independentismo, y luego cuando se da el paso último se asustan y recurren a los dictadores de turno para que les salven, a la intervención del 155 de turno, cuando son ellos los que alimentan ese proceso del que luego se asusta. El conde de Godó es el modelo de eso. Pero hay un asunto además que a mí es lo que me saca de quicio. Decía círculo de economía, círculo ecuestre, es decir, círculos de corrupción. Cuando estaban empezando, cuando estaba Artur Mas ya a punto de decir, oye, a ver si vamos a ir a la cárcel todos, a la independencia, con nuestros jueces ya no nos condenan, ahora lo han conseguido, con los jueces de Sánchez tampoco, pero en el fondo es lo mismo. Hay un grupo de empresarios que aprovechan un viaje del príncipe de Asturias, ahora rey, y en el propio puente aéreo le dan un nuevo estatuto. O sea, saltándose cualquier tipo de legalidad, pensando que es como su padre. Afortunadamente no es como su padre, pero
pero al revés, es obseso de la Constitución, de la legalidad y tal, porque sabe que esas oficiosidades a su padre le costaron la corona y casi a España. Pero van y se lo dan. Pero ustedes es que no tienen vergüenza. No tienen vergüenza. O sea, el empresariado catalán es, bueno, es lo más corrupto que hay, pero no necesito Pujol, ¿eh? Yo recuerdo cuando vivía Pujol en es el reflejo de ese ambiente. En la dictadura, ahí el candidato era Eduardo Tarragona. Sí, hombre. Que era el que tenía más votos de todos los procuradores de España, ¿eh? Y entonces el lema, prueba de lo que es la corrupción, era al papa y al vi. Es decir, al pan y al vino. ¿Y eso en qué se traducía? Y eso lo escribían en catalán. Sí, eso solo. Pero en el franquismo Eduardo Tarragona, procurador y tal. Pero al no, papa en el franquismo no estaba perseguido el catalán. ¿Perseguido? Si ya empezamos a estar perseguidos nosotros. Y esto, al final, ¿quién mandaba en la universidad? Los comunistas. ¿Y los comunistas con quién estaban? Con Pujol. La alianza PSUC-Pujol, que representa perfectamente Vázquez Montalbán, que ha sido el ideólogo, el verdadero ideólogo del procés es Vázquez Montalbán. El que justifica la corrupción del propio Por Pujol en un supuesto. artículo absolutamente deleznable, diciendo que será feo, cualquier cosa, pero corrupto no. Corrupto no. Precisamente Que le pregunten en casa quién pagaba de la patronal catalana a Vázquez Montalbán, que es desde el principio. Pero siempre esa fachadosidad que decía Unamuno. Yo he vivido ahí los mejores años de Cataluña, y de los mejores que pasé en mi vida, y los peores. O sea, era tan evidente lo que venía, que era como la reacción contra toda la oleada española, que estamos en las Ramblas, que estaban en todas partes. La efervescencia catalana es totalmente española. Es gente que va a vivir a Barcelona porque era más libre que Madrid, tenía más lustre, estaba Boccaccio, y luego estábamos los que íbamos, que éramos los que llevábamos realmente aquello. Y había una universidad, la Universidad Central, que era en filología la mejor del mundo. En filología española. No queda nada de aquello. No queda nada. El otro día utilizaba, perdón, Rosana, una metáfora que era muy acertada, Iñaki Ellacuría. Hablaba precisamente de los círculos, que es como la sardana, que siempre los círculos miran hacia adentro. Y el problema de Cataluña es que están mirando siempre hacia adentro. Y sabes una cosa de la sardana que me chocó la primera vez que lo vi, que todos dejan la mochila y tal en medio. Pues si alguien se la lleva, ¿no? O sea... Oye, qué bonito, qué bonito. Vamos a hacer una pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo está pues más o menos como ayer, un poquito más tormentoso en el norte, sin exagerar. Pero el famoso cambio climático, que quiero que me lo expliquen. Yo quiero que alguien, aparte de haber hundido el campo, de haber hundido la industria, haber destrozado el paisaje, alguien que me diga exactamente en qué consiste el cambio climático. Que me digan cuántos grados vamos a, no sé si calentarnos, que sería estupendo. La Tierra ha pasado por periodos mucho más cálidos que este y nos ha ido muy bien. Más territorio cultivable, mejor, menos hielo, etcétera, mejor. Si vamos a... es 1 grado, hasta donde yo sé, lo que prevén las formulaciones matemáticas, que son adivinaciones, es 1 grado, grado y medio en el 2100. Que puede que sea medio o nada. Entonces, ¿para qué hemos hecho todo esto? Para que una colección de golfos de sinvergüenzas y de canallas se carguen toda la estructura productiva de Occidente. Mira como China, que es la que inventa esta basura, mira como en China no hay problema, ni en la India tampoco, ni en Rusia tampoco. Pero aquí, cambia el tiempo. Y resulta que en verano, dice Mema, que hay que ponerse ropa ligera. Ojo, lo que ha inventado esta mujer. En verano hace calor, increíble. Bueno, pues el 21 de mayo ni se sabe. 22 grados en Madrid, paseables. La máxima nacional sigue en Murcia, el bochorro, eso es que está Teodoro por allí. Y la mínima Burgos, Palencia y Soria, igual que ayer, 4 grados. Repsol te ha ofrecido el tiempo. De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego. Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria. Plátanos y yogures. Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com. Bueno, mi mema, porque ahora es ministra, o mi mami, o como se quiera, esta dice que hay que llevar ropa ligera en verano. Y de abrigo en invierno. Eso es probable, pero eso nos lo dirá dentro de unos meses. Eso requerirá otro informe de otra elaboración, técnicos y de expertos que se reúnan al efecto. Exactamente. Pero las empresas, porque hay que recordar que esta señora está a cargo de trabajo, las empresas están fatal. No, está en sanidad. Su jefa es la que está, que no sé cuál es peor, sinceramente. Yolanda o Mema Yolanda, no lo sé. Pero la verdad es que las empresas reales están fatal. Tienen muchos problemas, Federico. Cientos de miles de empresas en España, es el dato que podemos dar, están acumulando facturas sin cobrar. Tienen esta dificultad, tienen que satisfacer las demandas de Hacienda por el IVA por servicios que han prestado pero que no han cobrado. Entonces, esto les tiene en graves problemas. Recobrarte les va a dar soluciones ágiles, eficaces, rápidas y además sin tener que adelantar un solo euro. Toda la información de Recobrarte en el 990 90 10, 990 90 10 o en recobrarte.es. Y los héroes del silencio, que después de ayer todavía se verá, los héroes de la obediencia, los siervos orales, verbales y materiales del IBEX 35, ¿por dónde van hoy? Bueno, pues cotizan planos y sin grandes referencias macroeconómicas, ni siquiera empresariales en el día de hoy. Amanecían unas décimas en rojo, ahora lo hacen en verde, 0,19% arriba, suficiente para estar en el nivel de los 11.360 puntos. Si quieres, miramos grandes protagonistas del día de hoy con esa información sobre CaixaBank, que se anota un 0,94% hasta ahora, casi un punto arriba, y Telefónica, por ejemplo, también con un 1,31% en verde. Están sosteniendo la subida. Es que todo es Fainé, que empieza a mover el tablero. Cuando Fainé se mueve, siempre pasa igual. Ya ha completado ya el 10%, ¿no? La SEPI ya completó sí, pero el 10%, pero va Fainé, Criteria ha dicho, ojo, cuidado, que quiero ir a ver, no me disgustaría el 11, porque ahí quedará la cosa, ¿eh? Es decir, yo no te mato, pero no me molestes, mosquito. Pero Sánchez va a poder colocar a otro amigo, con el 10. Yo espero que coloque a Begoña, sinceramente. Nos quitaríamos un problema de Estado. O sea, ya en Telefónica y ya está. Total, para lo que van a hacer. Bueno, vamos ahora a la noticia intercultural de la 11, Verónica Castro. Pues hablamos del artista Roberto Carlos porque después de 25 años sin actuar aquí en España va a ofrecer un concierto en el Within Center de Madrid, 26 de septiembre. Las entradas acaban de salir a la venta y todo aquel que quiera recordar a Roberto Carlos. Tan inagotable como ciertas pilas. Sí, hombre. Yo era un niño pequeño, cuando cantaba aquello del gato que está triste. Era un niño pequeño. Sí, yo lo vi cuando ganó San Remo. Ya tengo nietos. Ganó San Remo, que era brasileño cantado en un italiano más o menos como el mío, que es el de Pino Donaggio y tal, que era la festa appena cominciata e già finita. Y en el inglés italiano, pitch English de Brasil, ganó. Y es que es una canción además preciosa. Sigue dando talento, sigue ofreciendo siempre. Italia lo que no da es instituciones, pero talento. Pero ¿cuántos años puede tener el Festival de San Remo? Pues, pero los italianos... Es que el de Eurovisión 40, 50. Bueno, ha envejecido bastante. Éxito tras éxito. Más. Roberto Carlos, de todos modos, que sepáis que hace un gran programa que sigue todo Brasil, 200 millones, todos los años, el día de fin de año, en Globo, en la televisión, la cadena Globo. Sí, Globo. Y la otra maravillosa que a mí me encanta es Simone. Simone, que es extraordinaria y también hace o Navidad o Año Nuevo, también con un coro de 100.000 niños cantando maravillosamente. Como aquí Rafael, ¿no? Pues exactamente. Pero aquí Roberto Carlos lleva además a lo mejor de cada año a los artistas. Pues el año de Despacito se llevó a la Erika Ender, que era la verdadera compositora de Despacito. Despacito batió todos los récords mundiales. Y allí estaba Erika Ender cantando Despacito con Roberto Carlos.
Pues sí, Simón un Que día... también canta muy despacito. Por Bueno, vamos a parar porque... Pues crónicas... Que claro, es que Bueno, yo... vamos a hablar ahora- Federico, de esto sabemos mucho. Bueno, No, es que yo nos he tienes en seguido cuenta la su- vida porque me encanta Roberto Carlos, es una vida trágica la suya, Sí. con muerte de su mujer y tal, pero es que empieza con 17 años en un programa que era como Escala en IFI, Sí, que sí, sí. hacían para Brasil y tal, y era un grupo de 3. Que yo era de Monchi, ¿no? Pues de Juan Erasmo, Monchi. Erasmo. Bueno, pero entonces hay 3, que eran muy guapos los 3, una chica y 2 chicos, y luego empiezan a actuar juntos y acaban separándose cuando se va a San Remo Roberto Carlos y contra todo pronóstico gana San Remo. Y ahí ya no pueden seguir, pero estaban todos enamorados, son brasileños, o sea, el amor... en Se fin. viene Silvia con los oyentes y hoy creo que habéis preguntado sobre Óscar Puente, ¿no? El premio Limón, ¿no? El Es como premio- clásico de la foto. Nunca os han dicho cara de limón, cara de león, ¿no? Cuando pones cara de limón, ¿cómo pone uno cara de limón en la foto? Bueno, pues Óscar Puente. El león es Milei, ¿eh? Sí. Claro, cara de limón, cara de No, león. sí. Henry Stephen, ¿no? Sí, aquí Magnífica versión esta. Bueno, Magnífica. pero vamos. Esa voz. A ver, Toca hablar del Toca flamante ganador, ojo, del premio Limón especial, porque el premio Limón a secas es para Bárbara Rey y al César lo que es del César. Así que Bárbara Rey ¿cómo que también. Bárbara Rey? El limón Aguanta para la para paella, ella. las paellas que hacía en Valencia, tan buenas. Bueno, si alguien pensaba, En las o si afueras alguien de Madrid. piensa, Sí, también. Sí, esas son de Estado. Esas eran paellas de Estado. si alguien piensa que llamar drogadicto a Milei, borrachos a los asesores de Ayuso, loca a la presidenta de la Comunidad de Madrid es suficiente para que... Peste de la tierra a mí. Pues entonces ya fatal, Vieito. Bueno, pues... Este de la tierra. Y ya sumemos a la lista a José Alejandro Vara, que también es tanto de su devoción y de sus iras, Yo creo que estar en por esa citar lista- un título de película que no supo entender ese gran astro con la cantidad de asesores que tiene el ministro Puente. Estar en esa lista yo creo que ya es un orgullo y un mérito en estos momentos. Bueno, pues si alguien considera que estas cosas que hemos enumerado pueden servir para que Sánchez destituya a Puente, por favor, que se ponga en contacto con nosotros, 648 91 92 60, porque desde esta mañana no hemos recibido ni un solo mensaje de alguien que crea que esto puede ocurrir, que el presidente va a echarle, le va a decir de vuelta para Valladolid. Escuchamos a los oyentes, si os parece, tras la pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, Balduerito. Sí, porque Balduero sigue apostando, Federico, por tocar la excelencia y recientemente uno de sus vinos más icónicos, Balduero Una Cepa Premium, acaba de ser puntuado con 99 puntos de 100. O sea, eso es la excelencia absoluta. Un vino hecho a mano y que es un verdadero lujo. Bueno, pues vamos a ver con el limonero. El limonero. Del agrio sujeto. Yo creo que sería mejor llamarle acíbar o hiel y vinagre, ¿no? Que es lo que le dieron a nuestro Señor en la cruz. Bueno, los oyentes consideran que es el perro de presa, la zanahoria que nos pone el gobierno, el chulito matón al que Sánchez saca a paseo para que agreda verbalmente a los rivales más fuertes. Así es como ven los oyentes a Óscar Puente, y él es consciente, como lo son también quienes le han puesto ahí. Se supone que Sánchez, aunque hay una teoría por ahí de nuestra amiga Victoria de Albacete que va un pelín más allá. Creo que Óscar Puente es el perro de presa del presidente. Lo tienen pues para desviar el foco cuando no se quiere hablar de los temas de corrupción del gobierno. Y abre la veda para que luego siga Vox. Esto está ya diseñado. En la extrema situación de debilidad que está el emperador, su trono está sostenido por palillos. Puente no puede caer, porque si cae se demostrará que el emperador está desnudo y no se puede permitir ese lujo ahora. Pedro Sánchez va a mantener ahí al orangután, pues lo va a mantener mientras esté Sánchez en el poder, porque creo que otro ya, por debajo de ese ya no queda nada, no siendo ya el demonio. Esto de Milei, que dijo de Milei que si se metía lo que fuese, ya fue provocado ya y dicho por Sánchez, que se lo dijese ya para crear un conflicto. ¿Por qué no le dice que se vaya a meter con los ayatolás? Es el tándem Jekyll-Hyde, es decir, lo que a uno le gustaría decir y hacer de una forma brusca, no lo puede hacer por su cargo, pero tiene a este hombre que lo va a representar perfectamente, de forma barriobajera, poligonera, matón. Es evidente que Pedro Sánchez no tiene
tiene ningún problema para quitar un peón y poner a otro. Pero ¿para qué va a quitar a Puente si lo tiene ahí para dar las coces que él no quiere dar? Y además, como no le ha pasado factura porque sigue ahí, lo mantendrá para seguir dando todas las coces que hagan falta. Aquí en Valladolid lo sabemos muy bien. Es el chulito bachacano del presidente de gobierno. A mí no me preocupa que este tío dimita. El que tiene que dimitir es el jefe, que es el que está provocando todo eso. Aquí no hay sino culpable, se llama Sánchez. A Sánchez le conviene tener a uno todavía más bruto que él. Así que de momento pues lo dejará. Por cierto, aquí en la República Dominicana la fruta está buenísima, me encanta. Y es que, por ejemplo, si no fuera materia reservada, yo querría saber a dónde ha ido el dinero que dieron a Air Europa. O sea, esos pequeños 478 millones, ¿dónde están? ¿Dónde están? Bueno, tiene que dinero nuestro, el dinero de los tiene que españoles. devolverlos teóricamente. Tiene que devolverlos. Sí, lo que yo te diga. Pero, por ejemplo, sabemos que Aldama cobra el 5%, que en Europa pagaban al menos el 5% por recuperar un dinero, por conseguir nada menos que la salvación de la compañía, que menos que el 10%. El 10% de 1.000 millones son 100 millones de euros. Si se cobraron, ¿quién los cobra? Que lo hicieran gratis no lo creo, porque es desprestigiar al gobierno, prevaricar al por mayor a cambio de nada, no me lo puedo creer. Pero en todo caso que me lo demuestren. ¿Cómo que materia reservada? ¿Pero qué es esto? Le pueden preguntar al señor Óscar Puente, que me imagino yo que pedirán su comparecencia en comisión en estos días que tienen por delante para poder pedirla. Donde sí va a estar va a ser el próximo lunes en la Comisión de Transportes, que no había comparecido hasta el momento desde que es ministro de Transportes. Y es curioso, se va a producir un momento, bueno, yo creo que interesante, porque el presidente de la Comisión de Transportes es el actual alcalde de Valladolid, el señor Carnero, José Julio Carnero. Entonces, bueno, el que le va a dar y quitar la palabra es el que le ha sucedido. Mira, en el cargo. Lo mejor es que lo de las maletas de Delphi, que aclare. Materia reservada también. Bueno, materia reservada. Los vuelos del Falcon, por materia cierto, reservada. Ya es firme y no recurrible la sentencia a mi favor en los casos, las dos denuncias de Ábalos. Y ya está puesta la demanda contra el sujeto este de Valencia, que dijo un montón de mentiras, calumnias, todos datos falsos. Ya está presentada la demanda. Le llegará enseguida y yo aconsejo que alguien que sepa leer le ayude a entenderlo, porque va a tener un futuro complicado. Allí se produjo una novedad que no se le ha dado en vista de tanto escándalo la importancia de vida. Ayer empezó la ministra de Defensa a hacer una voladura controlada de dos temas de enorme gravedad. Sí. Uno, el espionaje del teléfono, sí, que dijo que no afectaba a la seguridad nacional, que eran cuestiones privadas. ¿Y eso pero cómo claro, lo sabe? Las cuestiones privadas pueden afectar o pueden ser moneda de chantaje a un jefe de gobierno, indudablemente, como quitándole importancia al hecho. Siempre. Y lo sorprendente es que llevamos 2 años después de ese asunto y comienza a decirlo ahora, cuando hemos conocido vía Francia la colaboración en la investigación judicial del tema Pegasus. Eso es un tema de enorme importancia. Y luego otra son los viajes fantasmas que se están produciendo a República Dominicana, en la que dijo que respondían a paradas técnicas, de escalas técnicas, etcétera, etcétera. Bueno, en las escalas técnicas, como conocimos en el caso de Delsi, dan para mucho. Dan para delinquir mucho. Entonces, me sorprendió esta voladura controlada de dos temas de muchísimo calado, con lo cual el gobierno también ve ciertas preocupaciones en esos ámbitos y procura ya montar una estrategia al respecto. Tiene muchos frentes abiertos. Bueno, Sánchez. Hablando de frentes, me llega el mensaje de Fernando Yarza, que está en un refugio antiaéreo de Ucrania, para apoyar a los medios que siguen saliendo en Ucrania, informando a la población de que hay que luchar, etcétera, que son verdaderamente héroes. Hay que decir que en la fiesta esta de Vox, la mitad de los que había eran sicarios de Putin, empezando por Orbán, que lo sigue siendo. Es verdad que Vox apoya a Ucrania, pero después de Ucrania, todo ese tinglado anti-occidental que veía a Putin como un héroe, un machote, esas cosas, cuando no es más que un aspirante icono gay, pero bueno, eso se acabó. Por eso es internacional, es una internacional ni ultraderecha ni nada. Es como este gobierno. Son fans de Putin, son antioccidentales,
con Alemania a la cabeza. Pues tiene mucho y Vox mérito. a la cola. Tiene mucho mérito. El que no pinta nada ahí es Milei. Tiene mucho mérito estar en esta situación allí en Ucrania, y hay que recordar otra circunstancia. Todo el escándalo del bulo del supuesto barco que llevaba armas a Israel, la consecuencia ha sido que armas que iban a ir a Ucrania ya no pueden ir, y una fábrica de Granada que estaba produciendo armas para el destino de Ucrania han tenido que paralizar su producción. Todo esto es la estrategia del bulos del gobierno y de los socios del gobierno. De los comunistas, pero ¿qué van a ser? ¿Qué son los comunistas? Los chicos de Putin están perjudicando intereses de la defensa de la libertad, como en el caso de Ucrania, frente a la invasión rusa, ¿no? Urtasun, el llenador de plazas de toros, que tanto bien está haciendo al público, nieto del comandante, no por su voluntad, se negó a condenar las masacres de Putin en Ucrania. Este es un putinejo. Y como esos, prácticamente todo el gobierno. Pero hay noticias de última hora. Bueno, sí, y Daniel viene enseguida y nos las cuenta. Venga. Sí. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. 15/22, que adopta medidas urgentes de incendios forestales. Se inscribe en un tipo de fiscalizaciones que, como les digo, empieza a realizar el Tribunal para atender con rapidez a cuestiones que suscitan interés social y que están dentro de nuestro ámbito de competencia. Bueno, pues comparece ahora mismo en el Congreso de los Diputados Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas, horas después de que el diario ABC desvelara que mintió en una de sus últimas comparecencias. Bueno, desvelara y demostrara efectivamente. Que mintió. Bueno, lo mismo que nosotros hemos demostrado, documento en mano, que la señora Armengol mintió en su comparecencia. Mintió también. Aquí miente todo el mundo. Ya, la mentira está instalada en el sanchismo. Sí, pero nuestra obligación es denunciarla. Evidentemente. Bueno, pues acude a la Cámara Baja en este caso para dar cuenta de varios informes de este organismo contable, entre ellos el uso que Cataluña dio a los recursos asignados a las políticas de acción exterior entre 2011 y 2017. Ya sabemos todos dónde fueron a parar esos fondos. A ver, Pedro Sánchez preside hasta ahora el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa. Vamos a seguir esa rueda de prensa posterior para escuchar qué respuesta ofrece el Ejecutivo a esa entrevista de Javier Milei que hemos repasado desde primera hora, donde rechaza pedir disculpas por sus palabras del pasado domingo aquí en Madrid. En un desayuno informativo... Pide que le pidan disculpas a él, efectivamente, con toda razón, por esos ataques y difamaciones que han vertido no solo Sánchez, sino también buena parte de sus ministros. Decía que en un desayuno informativo organizado por el diario La Razón se ha pronunciado de nuevo Alberto Núñez Feijóo sobre este asunto, sobre este conflicto, desayuno donde, por cierto, presenta a su candidata Dolors Montserrat. La tensión institucional, la tensión social y la tensión económica a la que nos está sometiendo el gobierno, creando montajes cada 15 días, es lo más irresponsable que hemos visto en las últimas décadas en la democracia española. Estas elecciones van a ser, pues, determinantes para España. Es la primera vez que los españoles vamos a acudir todos a la vez a votar después de haber visto a un gobierno subastar la igualdad de todos los españoles por 7 votos, a un gobierno amenazando las libertades de todos, incluido de los medios de comunicación, y a un gobierno acorralado por presuntas tramas de corrupción. Bueno, pues con esto último me quedo porque los medios de comunicación se están haciendo eco ya de ese informe de la UCO que no aprecia tráfico de influencias en la actuación de Begoña Gómez. Cree la Guardia Civil que la esposa de Sánchez... ¿Pero cómo lo va a apreciar si no lo puede ver? Bueno, ellos dicen que no influyó en el rescate de Europa, tampoco en esas adjudicaciones a Carlos Barrafés, y la fecha en la que se ha filtrado este documento de la Guardia Civil, pues ha levantado sospechas en el seno del Partido Popular. Mañana tiene que hablar. Efectivamente. El juez Castro, cuando fue el caso Nos con Urdangarín y la infanta Cristina, la Fiscalía le dijo que la infanta no tenía nada. La audiencia, la agencia tributaria dijo que no había delito fiscal, la abogacía del Estado también lo dijo, y a pesar de los 3 informes, Fiscalía, Abogacía y agencia tributaria, la imputó. Pero bueno, la imputó y la sentó en el banquillo. Cualquiera, diga lo que diga la UCO y el Sursum Corda... No, pero ojo, lo que diga la UCO o lo que se publica que dice la UCO, porque a ver si va a estar por el tamiz del ministro Marlaska, que el ministro Marlaska ya conocemos los informes policiales que filtran, que niegan hechos que luego se son produjeron, falsos. que luego son falsos. Es decir, esta es una operación propagandística destinada a la comparecencia del miércoles. Entonces hay que saber exactamente en qué términos... La catarata de irregularidades que este gobierno ha ido cometiendo con las instituciones hubiese supuesto la dimisión. Pero es que además hay una circunstancia, es decir, nos llama la atención, ¿cuándo le encargó el juez que está instruyendo este asunto a la UCO el informe? ¿Este informe exprés nos llama la atención?
Bueno, es que canta por todos los lados. Que no es la UCO, es la CUCO. Yo creo que tenemos algún dato más. Pues ¿no? Maite Loureiro efectivamente recoge ese análisis que hacen en el Partido Popular. Buenos días. Fuentes del PP señalan al Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande Marlaska, como responsable de la filtración la víspera de la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso, ya que está previsto que mañana dé explicaciones sobre el caso de corrupción que afecta a su mujer, Begoña Gómez. Una intervención en la que va a abordar todo tipo de asuntos dispares como Gibraltar, Palestina o el Consejo de Europa, con el claro ánimo de eludir el tema que más le afecta. La formación de Feijóo recuerda que solo conocemos la parte del informe de la UCO que ha decidido publicar el medio de comunicación, en este caso El País, por lo que quedamos a la espera, dicen, de conocer el informe en su totalidad. El partido se guarda la carta de poder llamar a Pedro Sánchez al Senado si mañana las explicaciones que pueda dar no son satisfactorias y hacerlo incluso en la Comisión de Investigación Koldo. Y os cuento que estamos pendientes de una incidencia que se ha producido en las inmediaciones del Bernabéu. Una máquina ha roto una tubería de gas, obligando a cortar el tráfico en la Castellana, y además eso es Laporta. El metro no hace parada en la estación del Santiago Bernabéu. Ya que estamos hablando de esto, varios medios de comunicación están reportando que Florentino Pérez hace unos minutos ha aterrizado en el aeropuerto de París. Tendría en agenda una comida hoy con el presidente Emmanuel Macron. Claro, y además es la fiesta. Yo creo que debería de tenerlo. tenerlo. De Mbappé, la fiesta de despedida de Mbappé. Esto es para rematar y para disfrutarlo. Pero de paso que le diga lo que le dijo Rashida Dati, gran amiga de España, de Aznar y de otros, a su ministro Atal. Me voy a hacer un kebab con tu perrito. Que me parece de las frases más brillantes que se han dicho en Francia, desde luego, y en Europa de las que más. Que le reiterará que no está dispuesto a que los jugadores franceses que juegan en el Real Madrid jueguen tanto la Supercopa, tanto la Eurocopa como los Juegos Olímpicos con Francia, efectivamente. Exactamente. Y de paso que le diga que se va a hacer un kebab con su perrito. Bueno, vamos a ver, Isabel González. Buenos días, Federico. Mira, en 7 minutos la vista puesta en el Palacio de la Aljafería en Zaragoza, porque allí va a acudir la princesa Leonor precisamente para que le den la medalla de Aragón, para ser, ¿cómo se dice?, nominada o denominada hija adoptiva de Zaragoza un rato después en el ayuntamiento, en una jornada de fastos y celebraciones. Nombrada. Nominada sería que iba a ocurrir. Que aquí hay más. Eso es, la palabra es nombrada, la palabra correcta. Nombrada, sí. Y además es verdad que el rey sí que tenía a las 9:30 un acto en la agenda, pero y si se presenta allí la reina, pues no sería, la verdad es que una noticia muy grata. Eso por un lado, eso en la actualidad. Luego tenemos que irnos a lo que ocurrió anoche en el Thyssen, porque la baronesa recibía ese homenaje de Harper's Bazaar, que realmente lo que tiene que explicar es que como ha hecho la portada, pues la homenajean con una revista, que es una práctica que yo defiendo firmemente. Lo hizo Alaska hace poco, ¿verdad?, en Vanity Fair, cuando cumplió a los 60. La baronesa cumplió 81 y la noticia era si iba a estar o no iba a estar su hijo Borja, y ya digo que no lo digo. Hasta luego, dentro de unos minutos después de la Limón, vamos a desvelar qué ocurrió con Borja Thyssen y si se presentó o no se presentó en este acto de homenaje a su madre. Y tenemos que hablar de un libro que se reedita, Federico, 3 décadas después. Viene Paloma Barrientos a hablar a nuestra Crónica Rosa como hace todos los martes, pero es que la Reina de Corazones sigue siendo 3 décadas después, Isabel Preisler, y ella ha hecho una ampliación, podemos decir que ha recapitulado. Porque es que ha habido más maridos. Eso después. Ha metido todo lo que tiene que ver con Mario Vargas Llosa, las cartas de la exmujer, la llamamos así, Patricia Llosa. Pues no sé cuál sería el concepto. Luego lo dejamos en la Crónica Rosa. Venga, pues vamos a abrir debate. Discontinuo, ¿no? Sí, un poco eso. No, es fijo. El discontinuo es él. Sí, la madre de sus hijos, sí. Sí, bueno, es que la sobrina de la tía Julia. Esa. Bueno, pues esas dos realidades son inalterables. Julia Urquidi, una de las mujeres más bellas que ha producido América del Sur, era nacida en Bolivia. Luego Y luego viene Máximo García Padrós, por favor, no quiero dejar pasar bolivianas en general son feas, pero las de Santa Cruz son muy guapas. Bueno, es que las de Santa Cruz, ¿verdad? Hay de todo. Bueno, vamos a ver, hay de todo, hombre. Vamos a ver, los portugueses, por ejemplo, son guapos y las portuguesas no. Y en España es al revés. Los españoles somos más feos. Tendemos a ser feos. Pero lo que quiero decir es que... pero yo he estado en Santa Cruz. Es que las de Santa Cruz son especialmente guapas. Está pegado además. Lo único que empieza puntualmente son los festejos taurinos. Y estáis haciendo esperar a Andrés Amorós. ¿Has visto que Cerro del Pico
hablo, Nos va a descabellar. y menos en discusiones que no tienen ni pies ni cabeza sobre la belleza humana. No, y Andrés, Además, la belleza es algo relativo. Pero Andrés sabe mucho precisamente del realismo mágico, que es relativo. en literatura. Sabía que ibas a entrar. Vamos, hombre. Lo único que no es relativo es la belleza. Pero no caigas en las provocaciones, Federico. Hoy tenemos menos tiempo de crónica, Rosa, porque también tenemos que hablar de Alemania, tenemos que recibir al cirujano jefe de la Plaza de Toros de las Ventas, o sea, vamos a callarnos, sea que nos opere. Vamos. Entiendo que nos están echando. Sí.